Grabación en marcha. Como digo, podéis, si no os importa, podéis encender vuestras cámaras si así lo consideráis, si no apagarlas, que no hay ningún problema. Al finalizar la jornada dejaremos un tiempo de ruego y preguntas, donde intentaremos responder y mantener con vosotros la conversación que consideréis en relación a la línea de ayudas que vamos a ver ahora. Sois muchísimos los asistentes, pero bueno, vamos a intentar realizar la jornada de la mejor manera posible. La primera parte, como os digo, tanto Antonio como Inmaculada son nuestros técnicos, pues bueno, nos explicarán esta línea de ayudas y posteriormente, pues por intentar optimizar muy bien los tiempos y controlar sobre todo el contenido, tanto de la presentación como de vuestras preguntas, pues eso, dejaremos un tiempo considerable para, en fin, para hablar con vosotros e intentar resolveros las cuestiones. Por mi parte, pues nada, daros la bienvenida de nuevo. El taller de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre como he dicho, la línea de ayuda directa a autónomos y empresas que corresponde al decreto ley 10/2021 de 4 de junio de 2021. Yo no me voy a dilatar mucho más, vuelvo a daros las gracias por acompañarnos, esperamos que sea de vuestro interés, que sea productivo y nada, darle el paso a Antonio y a Inmaculada, que son nuestros ponentes, nuestros técnicos. Buenos días. Hola, buenos días, buenos días, Hola, buenos días. buenos días a todas. Ya. Pues, bueno, vamos a iniciar esta presentación, ¿de acuerdo? Pues bueno, comentando los aspectos más relevantes que pueda tener esta línea de ayudas, ¿no? De ayudas directas. Y en este sentido, bueno, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Recordaros que tenemos sede en todas las capitales de provincia, bueno, excepto Cádiz, que está en Jerez de la Frontera, en este caso, y en Algar. Y bueno, comentaros que estamos a vuestra disposición de manera telefónica en el 900-100-060 o en nuestra página web www.ata.es, ¿de acuerdo? En el que podemos, pues bueno, todas las consultas que puedan ir surgiendo, podéis ir remitiéndolas y que no den tiempo a comentarlas todas, pues podéis remitirlas y nosotros las contestaremos. Los técnicos estaremos ahí detrás del teléfono para contestarles. Vamos a empezar con esta línea COVID de ayuda directa de autónomos y empresas que en el decreto ley 10/2021 de 1 de julio, pues bueno, se establecen las bases en este sentido con la posterior aprobación del extracto de convocatoria y se establecen las bases que regulan la ayuda del Real Decreto Ley 5/2011, ¿de acuerdo? Que se aprobó anteriormente. El objeto de esta ayuda pues son subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y empresas con el fin, pues bueno, con el fin de satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, satisfacer los costes fijos incurridos y que procedan en contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 y estas deudas y costes fijos deberán haberse devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Tienen que estar pendientes de pago y tienen que ser, pues bueno, deudas dinerarias. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de satisfacer, en este caso, deuda y pago a proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, en el espacio de financiero también se pueden incluir los créditos ICO. Es decir, para que podamos satisfacer, de hecho, los ICOs que vienen avalados por el Estado tendrán preferencia. Entonces se pueden incluir en esta ayuda para poderse satisfacer esas deudas generadas. Bien, Los beneficiarios, pues bueno, va a pasar mi compañera Inma a comentarlo. Inma. bueno, ¿qué tal? Hola, buenos días otra vez. Yo voy a hablaros un poco respecto a lo que son los beneficiarios o posibles beneficiarios de estas ayudas. Volvemos otra vez a reincidir. Profesionales o empresarios, entidades, establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes, no financieras y grupos. Cuando nos referimos a grupos, bueno, pues grupos en los que hay empresas dominantes y dominadas. También, bueno, pues cuando hablamos de entidades, hablamos de sociedades mercantiles, sociedades que de alguna forma se rigen por el derecho mercantil. En definitiva, el arco de beneficiarios posibles es bastante amplio, como podéis ver. En algunas ocasiones sabéis que se da la circunstancia de que hay muchas ayudas
que están limitadas a un colectivo determinado, ¿no? Pues en este caso vemos que es bastante amplio, ¿no?, el arco de posibles beneficiarios. Tienen que realizar algunas de las actividades económicas o profesionales que vienen recogidas en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, marcados en lo que es el decreto que regula estas ayudas. Ahí podéis ver tanto lo que es el listado de CENAES, que han incluido lo que es el Estado, a través de su regulación en el Real Decreto que regula las ayudas directas, y por otro lado estarían los códigos que se han incluido por parte de las comunidades autónomas, que muchos de vosotros ya hemos hablado a través de las consultas que nos habéis realizado y demás. También pues nos habéis pedido que por favor comunicáramos a la administración que en las ayudas directas anteriores estabais fuera. Entonces, bueno, hemos estado esforzándonos al máximo para que esto fuera posible y como ya os comento, bueno, pues aparecen tanto listados estatales como el listado de CENAES que se han ampliado, digamos, los sectores aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También una de las condiciones que deben de reunir los posibles beneficiarios es que el volumen de operaciones anual que esté declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA o en el tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto al año 2019. Y en caso de tributar por estimación objetiva, porque lo que hemos visto anteriormente es para los casos de estimación directa, que se realicen algún tipo de actividad económica recogida pues, en los anexos que ya he mencionado anteriormente, el 1 o 2, me refiero que su actividad económica, la actividad económica de estas personas estén dentro de esa clasificación o de la mención de esos sectores, ¿no?, que se hacen tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma Andaluza, en el decreto que regula estas ayudas. Bien, vamos a ver. Con esto, más o menos, tenéis unos datos básicos, que es lo que viene recogido de forma expresa en el decreto legislativo, el decreto ley que regula por parte de la Comunidad Autónoma estas ayudas. Realmente, equívoco hasta ahora, pues no hay grandes complicaciones ni grandes, digamos, dificultades a la hora de poder entender esto. Así que pues pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a mencionar aquellas personas o aquellas entidades que se consideran que no pueden ser beneficiarios potenciales de estas ayudas. Bueno, pues aquí tenéis una mención, que son aquellos empresarios o profesionales, entidades o grupos consolidados, como ya hemos mencionado en la primera parte, que en la declaración del IRPF de 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación indirecta, o en su caso haya resultado negativa en este ejercicio la base imponible del impuesto de sociedades o del impuesto de la renta de no residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas. Es decir, aquellas personas, aquellas entidades que se encuentren en una situación de caída en el año 2019, que los resultados hayan generado negativos, pues estarían fuera de lo que sería la opción de poder solicitar estas ayudas. Sin embargo, este requisito, esta condición que se nos está exigiendo, no va a ser de aplicación para aquellos profesionales o para aquellos empresarios cuya alta en actividad o la constitución de la empresa se haya producido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Creo que hay una pregunta en el chat, ¿verdad? Carmen, ¿no?, nos pregunta, ¿esto quiere decir que empresas cuya alta sea posterior al 31 de marzo de 2020 no pueden pedir la ayuda? Posteriores al alta al 31 de marzo de 2020. En principio, bueno, aquí se está comentando, como veis, que existe ese requisito para aquellas personas, lo que es el tema de la cuestión relativa a lo que son los aspectos de carácter económico, ¿no?,
a las que no se les puede de alguna forma contabilizar de la misma forma en la que hemos hecho en el primer apartado de la diapositiva, ¿vale? Que este requisito pues, no es de aplicación a los empresarios y profesionales cuya alta en actividad o constitución se haya producido entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Es más, una de las condiciones que se establecen con respecto a la cuestión de cuáles serían las deudas pendientes que se tendrían que tener en cuenta y cuándo se deberían de generar o cuáles gastos deberían de generarse pendientes en un periodo determinado, nos dicen que tienen que ser aquellas que se hayan generado por contratos que se hayan realizado antes del 13 de marzo de 2020. O sea, estamos hablando de ayudas que vienen de alguna manera a apoyar a aquellas empresas que se encuentren en situaciones dificultosas generadas por la pandemia, ¿de acuerdo? En principio, bueno, esta es la mención que se hace aquí, no se viene recogiendo de ninguna de las maneras en la normativa que regula las ayudas, el momento en el que se constituyan las empresas que puedan verse beneficiadas por estas ayudas, ¿no, Antonio? Si no me equivoco, es lo que estoy mencionando. No Perdón, aparece ninguna mención expresa en la normativa que haga una limitación al momento en el que se constituyen estas empresas o se dan de alta. No, en principio yo no he visto ninguna limitación al respecto. De todas maneras, Isma, mira, vamos a hacer tenemos al final de la presentación un espacio pues bueno, para poder contestar las preguntas de forma más específica. Sí, perdonad. Además, si no importa, yo sé que a lo largo de la ponencia van a surgir bastantes dudas. Si os pediríamos, por favor, que o bien la apuntéis en el chat, me las podéis pasar a mí, ¿vale? A Autónomos. Yo luego se las iré pasando a ellos en el turno de preguntas. Más que nada por la operatividad del tiempo que tenemos y por avanzar en contenido. Como sois bastantes, pues bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible responder a cada uno de vosotros. Si no podemos, como bien ha dicho el compañero Antonio, vamos a dejar nuestros datos de contacto igualmente por si queréis personalizar la pregunta y luego el asesoramiento, ¿vale? Así que seguís si no importa. Y ya os digo, por favor, podéis pasarla, si queréis escribirla en el chat, las podéis dejar o bien para que todos la veamos o mandármela a mí directamente, que yo las voy apuntando para luego hacérsela llegar a los ponentes, ¿de acuerdo? Vale, gracias Antonio Inmaculada, podéis seguir. Sí, bueno, con relación, bueno, ya más o menos no sé si se ha quedado un poco claro lo que quería comentar anteriormente, ¿vale? Que en la norma en cuestión no se hace mención a desde cuándo tiene que estar la empresa constituida o el autónomo dado de alta en autónomo para poder acceder a estas ayudas, ¿de acuerdo? Lo que sí se hace una mención expresa a que cuando nos están pidiendo unos requisitos a cumplir con relación a las caídas, ¿no? O la bajada en la facturación o en los rendimientos o en la productividad. Me refiero que cuando se hace una mención en cuanto a lo que es el tema de la reducción que podemos experimentar en la empresa o el autónomo, la persona física, pues que para personas que no tengan el periodo de tiempo al que se hace mención aquí, que de alguna forma no se ven excluidas y puedan también solicitarlas. Pero en cuanto a momento concreto de constitución o alta del autónomo no se hace mención expresa, por lo menos yo no lo he visto a lo largo de todo el decreto que las regula. Vamos a ver, después otra cuestión es que si se trata de un comercio minorista con estimación directa en el IRPF y que está en situación de recargo de equivalencia en el IVA por esta actividad, ¿cómo se ve el volumen de operaciones en el ejercicio 2019? Pues va a estar constituido por la totalidad de los ingresos íntegros que puedan ser fiscalmente computables y que procedan de su actividad económica minorista y que estén incluidos en la declaración del IRPF del año 2019, y el volumen de operaciones en respecto al ejercicio 2020 va a ser la suma de los ingresos también fiscalmente computables, incluidos en este caso en las autoliquidaciones de los pagos fraccionados del ejercicio 2020. Existe esa diferencia, ¿no? Con relación a lo que es la estimación directa y esto sería pues aquellos comercios que están en el régimen de recargo de equivalencia en el IVA. Podemos pasar si quiere, Antonio. Después vamos a ver, en el supuesto de empresarios o profesionales que no estén dados de alta durante la totalidad de los ejercicios 2019 o 2020. Sabemos que en muchas ocasiones se nos ha dado circunstancias
de personas que no han podido acceder a, por ejemplo, la prestación por cese de actividad compatible con la actividad porque han estado dándose de altas y bajas en diferentes momentos en el año y no han tenido, digamos, un periodo continuado en el ejercicio de la actividad cotizando, por lo tanto, durante todo ese tiempo que han estado ejerciendo. Pues para el caso de estas personas, el cálculo del volumen de operaciones declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA o el tributo indirecto equivalente en los años 2019 y 20 se va a realizar en términos de media aritmética diaria y se va a calcular en función del número de días del alta o constitución. ¿De acuerdo? Es decir, se va a hacer una media con los días que esa persona ha estado dada de alta, digamos, que ha estado dada de alta, que ha estado cotizando desde el alta o desde la constitución como autónomo, desde la constitución del negocio en sí, lo que es el alta, lo que es el funcionamiento, ¿no? El ejercicio de la actividad económica o profesional. En cuanto a los requisitos, Antonio, si quieres intervenir, ¿no? Sí, efectivamente, Isma. Bueno, en este caso los requisitos, y bueno, pedir disculpas porque me está saliendo lo de la ventana de aplicación compartida. Antonio, mira, perdona, mira a ver si tienes la pestaña de chat o alguna de participantes justo detrás de la pantalla compartida. De todas formas se ve bien porque se queda debajo del texto y bueno, creo que podemos seguir la jornada. Pero si puedes, minimiza lo que pudieras tener detrás, que se verá mucho mejor. Me refiero a pantalla de Zoom, ¿sabes? Un segundito, pues entonces, mira, vamos a hacer una Cierra cosa. el chat de Zoom, cierra los participantes y verás cómo... Sí, más que nada es por eso, porque a lo mejor puede ser molesto en el momento que estamos hablando. Y comparto pantalla de nuevo. Uy, ya me he ido. Perfecto, desde aquí. Creo que se puede visualizar bien, ¿no? Pues retomamos un poco el tema de los requisitos. En este caso, pues toda ayuda siempre requiere de una serie de requisitos para poder acceder a ella. Uno de los requisitos, el requisito que más representativo siempre suele ser que es necesario tener domicilio fiscal en Andalucía. Es decir, las empresas tienen que estar localizadas aquí y registradas aquí en Andalucía, salvo grupos empresariales y en este caso por la importancia también en el territorio de aquellas empresas que puedan tener un volumen de operaciones en el 2020 que haya sido superior a 10 millones de euros desarrollando su actividad, ¿no? Entonces, estas empresas seguramente quizás puedan optar en otras comunidades autónomas a ese tipo de ayudas y claro, pues en este caso también pueden optar a partir de este momento en Andalucía, ¿no? ¿Por qué? Por esa importancia de ese volumen de operaciones. Sobre todo, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la seguridad social. Esto siempre en todas las ayudas es una constante, ¿no? Que estemos al frente de todas nuestras obligaciones tributarias, al frente de seguridad social de nuestras cuotas de autónomos o incluso de los seguros sociales, no tener deuda con los seguros sociales de nuestros trabajadores. También hallarnos al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones y ayudas públicas. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque seguramente también ha habido gestiones con prestaciones o bien con prestaciones de cese de actividad o con otras ayudas que han ido surgiendo a lo largo del año, tanto en diputaciones, en este caso Junta de Andalucía, o el Estado, y entonces tenemos que, si en alguna hemos incurrido en el no cumplimiento de las obligaciones o de los requisitos, se nos va a solicitar ese reintegro. Bien, tiene que estar reintegrada o al menos que no nos lo hayan tenido que exigir todavía pues de forma certificada, ¿no? Pero que si nos la reintegran, lo mejor es devolverla si queremos acceder a esta ayuda. No haber solicitado la declaración de concurso voluntario ni haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento y sobre todo no hallarse
incursa ya o declarada en concurso, salvo que se haya adquirido pues, bueno, un convenio, la eficiencia del convenio, y no está sujeta a intervención judicial. En este caso el requisito es claro, es decir, no se puede incentivar o no se puede subvencionar a aquellas empresas que en breve o están en proceso de cerrar y liquidarse o en breve lo van a hacer. Más que nada también para evitar a lo mejor que esos recursos nos lleguen a autónomos y a empresas que con liquidez o financiación sí que puedan seguir adelante. Y sobre todo hallarse incluidos en los listados CENAE, pues bueno, tanto de la normativa estatal como la autonómica. En este caso, mi compañera Inmaculada ha hecho referencia anteriormente a que en un primer momento se establece un listado por parte del Real Decreto Ley del 12 de marzo, ¿de acuerdo? Y que dejamos aquí el enlace para el que quiera tener acceso. Y ese listado sí que lo que hicimos desde ATA también es mandar proposición de ampliación de epígrafes o prácticamente de todos los epígrafes para que nadie se quedase fuera y con la intención de que cuantos más beneficiarios haya de la ayuda, mejor. Entonces, sí que podemos consultar el listado que también tiene la ampliación en el Real Decreto Ley 10/2021 de 1 de junio. Y entonces, claro, en esa ampliación sí que ya hay una inclusión de un número considerable de CENAE en el que todos ellos pues, tienen acceso a esta ayuda directa. Y bueno, ya entramos en el campo de la cuantía en este caso, ¿no? La cuantía sería, pues bueno, en este caso la cuantía se va a dividir en función de nuestra forma de tributación. Es decir, podemos tributar en estimación objetiva o en estimación simple directa. Yo, bueno, en mi caso, estimación objetiva son para todos aquellos empresarios que estén en esta estimación en el IRPF, ¿de acuerdo? Será la cuantía menor entre el importe total consignado en el listado de las deudas, pagos pendientes y costes fijos, ¿de acuerdo? Incurridos pendientes de pago y 3.000 euros. Es decir, lo que nos viene a decir que la ayuda máxima que van a tener estos profesionales por estimación objetiva va a ser hasta 3.000 euros. O bien aquellas deudas o pagos pendientes que tengan declarado en esa lista. Yo cojo factura y veo mi lista de facturas de deudas o pendientes, o sea, de deudas pendientes de pago o costes fijos. Y si, por ejemplo, son 2.500 euros, pues la cantidad a consignar serán 2.500 euros. Pero si son 3.000, pues 3.000. Y si son 4.500, pues será nuestro límite de 3.000 euros. Inma. Sí, pasamos a lo que sería la cuantía en cuanto a lo que serían las personas que cotizamos en estimación directa. Vamos a ver, volvemos a mencionar empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado en el IVA o tributo directo equivalente haya caído más del 30% en el año 2020 con respecto al año 2019. Será el importe menor entre el importe total consignado en el listado de las deudas, pagos pendientes, costes fijos incurridos, pendientes de pago y las siguientes cifras. Es decir, en primer lugar, tenemos que cumplir con la condición de que nuestro volumen de operaciones anual declarado haya caído más del 30% en el año 2020 con respecto al año 2019. Eso también, bueno, pues ahí hay que tenerlo muy claro y ya sabéis, como posteriormente vamos a mencionar también a la hora de solicitar este tipo de ayuda, hay un paso previo, una fase previa a la solicitud, que es la de, digamos, autorizar a la agencia tributaria a que comunique nuestros datos fiscales a la comunidad autónoma, a la administración, para poder hacer la solicitud posterior en una segunda fase de estas ayudas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos unas ideas, lógicamente, de nuestras circunstancias en cuanto a esta cuestión que estamos tratando, porque
tenemos en nuestra haber pues nuestras autoliquidaciones, nuestras declaraciones, ¿no? Y sabemos y tenemos la información contable de cuál es nuestra situación, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esa información que podamos tener nosotros, pues también en esa primera fase, como os he comentado, que después también la mencionaremos, pues pedimos, realmente lo que hacemos es autorizar a la agencia que puedan comunicar esos datos fiscales a la administración autonómica para que podamos después solicitar la ayuda. Entonces, esa condición es sine qua non, primera condición a cumplir. Después, una vez cumplido eso, una vez que se dé esa circunstancia, pues pasamos a lo segundo, ¿no? Que se va a tomar el importe menor entre lo que sería el importe total o el listado de deudas y de pagos pendientes y costes fijos que hayamos incurrido en ese periodo de tiempo del que hemos hablado, desde marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021, con contratos, como hemos comentado antes, que se hayan formalizado antes del 13 de marzo de 2020. Como digo, digamos, el importe más pequeño de esas deudas y de esos pagos pendientes o de esos gastos o esos costes fijos que todavía no hemos satisfecho a fecha de hoy. Y una vez visto esto, pues pasamos digamos, al siguiente paso. Será el 40%, no, perdón, en la anterior diapositiva, Antonio, disculpa. Siguiente paso, ¿no? A mencionar con respecto a lo que es la cuantía. Voy poco a poco porque son diferentes elementos dentro de la cuantía, ¿no? 40% de la caída del volumen de operaciones de 2020 respecto a 2019, que supera el 30%, que ya lo hemos mencionado anteriormente como primera condición, e importe no inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000, es decir, que si del cálculo que realizamos nos sale una cantidad inferior a 4.000 euros, la cantidad que se va a coger van a ser los 4.000 euros, ¿vale? O sea, no se van, digamos, a hacer utilización de esa cantidad que nos haya salido del cálculo que sea inferior, ¿vale? En el caso de entidades y establecimientos permanentes, con un máximo de 10 empleados, es decir, hasta tener los 10 empleados, empresas o entidades o particulares, profesionales independientes que tengan menos de 10 empleados. Y después el segundo caso, que entonces ya no será el 40% de la caída del volumen, sino el 20% de la caída del volumen de operaciones, que supere ese 30%, ¿vale? Como condición principal. Un importe no inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, pero en el caso de entidades profesionales y demás, que no tengan, o sea, que tengan más de 10 empleados. Es decir, volvemos otra vez a lo que he comentado anteriormente, aunque suene repetitivo. Empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual haya caído más del 30% en el año 2020 con respecto al 2019. Esa primera condición. Del listado de deudas o de pagos pendientes o costes fijos que tengamos pendientes de pago, se utilizará, digamos, la cantidad inferior, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora hace, digamos, una diferenciación entre profesionales y entidades que tengan un máximo de 10 empleados y profesionales y entidades que tengan menos de 10 empleados. En el primer caso, va a ser un 40% de la caída del volumen de operaciones, de esa caída que se calcula, y va a estar entre 4.000 y 200.000 euros la cuantía de subvención. Y en el segundo caso, para entidades o profesionales con más de 10 empleados, en los que se va a conceder como ayuda el 20% del importe de la caída, que supere ese 30%. Y volvemos otra vez a lo mismo. Importe no inferior a 4.000, importe no superior a 200.000 euros. Si queréis después lo podemos ver con un ejemplo. Podemos pasar si quieres, Antonio. Otros casos, bueno, es casos de empresas que hayan modificado lo que es la estructura de la entidad mercantil, ¿no? En este caso, la subvención pues se va a conceder por la cuantía menor entre el importe total consignado en el listado y 3.000 euros. Aquí la cantidad es más reducida, ¿de acuerdo? En el supuesto de altas de actividad o constitución de entidades posteriores a 31 de diciembre de 2019, y aquí ya estamos haciendo mención al momento en que las empresas o profesionales se den de alta en una fecha posterior a 31 de diciembre de 2019,
La subvención se va a conceder por una cuantía menor entre el importe total consignado en el listado de las deudas, pagos pendientes y costes fijos y 3.000 euros. Si queréis, podemos pasar. Bien, Antonio, obligaciones. Sí, efectivamente, vamos con las obligaciones. A ver, toda ayuda tiene una partida y una contrapartida, como todo en esta vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver las obligaciones, aquellas cuestiones que, o sea, aquellas obligaciones que nos pone que tenemos que cumplir para que no haya ningún problema ni de cara justificativo ni tampoco para el reintegro de la ayuda más adelante. Entonces, en este caso de las obligaciones es mantener la actividad que da derecho a la subvención a 30 de junio de 2022. Esto es muy importante, que da derecho a la subvención. Es decir, si yo solicito con un CNAE concreto, con mi actividad, esa facturación, puedo tener 2 o 3 CNAEs, 2 o 3 actividades dadas de alta en Hacienda, pero yo presento, a lo mejor sí que tengo más gasto con un CNAE concreto que con otro y presento a través de esa actividad, presento la subvención. Entonces, esa actividad concretamente la tengo que mantener hasta 30 de junio de 2022, ¿de acuerdo? Aparte de mantenerme yo también en actividad como en alta, en reta como trabajador autónomo. No repartir para aquellas empresas pues bueno, que tienen un capital social, en este caso, pues no repartir dividendos durante 2021 y 2022, ¿de acuerdo? Es decir, claro, en este caso si se reciben los fondos, se reciben estas ayudas para darle más solidez a nuestra financiación, pues entonces se intenta limitar, en este caso durante estos 2 años, no limitar, sino directamente no producir durante estos 2 años esos dividendos, ¿no? No aprobar incrementos ni retribuciones en la alta dirección durante el periodo de 2 años desde la concesión de la subvención. Es decir, en el momento que a mí me concedan, que yo tenga la notificación de concesión de esta subvención, empiezan a contar esos 2 años, no desde que hago la solicitud, ¿de acuerdo? Porque hay ayudas que sí efectivamente nos limitan en tiempo de forma temporal, pero claro, nos limitan desde el momento de la solicitud. En este caso no, en este caso nos está hablando desde el momento de la concesión. Y efectivamente, pues la alta dirección no se puede incrementar los salarios habiendo percibido esta ayuda. Los 2 siguientes puntos, tanto el D como el E, bueno, pues están muy relacionados ambos, porque será comunicar, en este caso comunicar y facilitar, pero bueno, voy primero uno y luego otro, comunicar cuánta información nos requiera la Administración de la Junta de Andalucía para la correcta tramitación y gestión de la subvención. Es decir, tenemos que estar atentos una vez que hagamos la solicitud, tenemos que estar atentos en el sistema de notificaciones de la Junta o aquel que establezca, en este caso, el Real Decreto, el Decreto Ley. Tenemos que estar atentos a esas notificaciones porque en cualquier momento nos pueden requerir cualquier tipo de información, pues por ejemplo justificativa, ¿no? Entonces, pues para ello tenemos que comunicar si tenemos algún cambio relativo tanto a requisitos como obligaciones, condiciones, tenemos que comunicarlo con la mayor brevedad a la Junta de Andalucía y si no lo requiere, con más ahínco. Facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía toda esa información necesaria, ¿no? Es decir, se trata de que si se producen cambios significativos, no lo soliciten o no, hay que comunicarlo siempre. Sobre todo, pues bueno, pues para no entrar en una situación un tanto irregular o simplemente pues para confirmar que seguimos cumpliendo esas obligaciones tal y como marca el decreto, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que someternos a las actuaciones de comprobación y control financiero pues que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento que se recibe dinero del erario público,
sea cual sea, pues bueno, somos susceptibles de que tengamos algún tipo de comprobación, de control de que efectivamente esas ayudas se han destinado pues, concretamente a los fines para los que se solicitan y no otros. No obstante, sí hay que tener importante una de las obligaciones, es importante que la aplicación de la subvención que se concede a los pagos de los conceptos, es decir, a los pagos de aquellas deudas o aquellos pagos que tengamos, no podrá ser en efectivo. Deberá realizarse en todo caso mediante domiciliación o transferencia bancaria. Es decir, si yo en un momento determinado emito, o sea, meto o solicito en la lista de ayuda algún tipo de gasto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no puede, y ese gasto se ha realizado el pago, pues tiene que ser, ese pago se tiene que realizar a través, ¿no?, de esa domiciliación bancaria o transferencia bancaria, es decir, que tenga un rastro ese pago y que quede totalmente o debidamente registrado, ¿no? En este caso, pues la la persona o entidad tiene que aparecer como titular del derecho de cobro correspondiente, ¿de acuerdo? No pueden ser a través de cuentas bancarias de terceros y siempre tiene que quedar constancia de dicho pago. Se tiene que materializar, pues, en un documento que pues, se ponga toda la información de esa transacción, esos recibos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, que nos permitan que permitan, en este caso a la Junta de Andalucía, a los técnicos, la identificación pues bueno, precisa para el destinatario, a quién va dirigido y para qué se dirige, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, salvo cuando los acreedores sean las entidades bancarias o financieras, porque aquí lo que nos va a valer va a ser el resguardo, el propio resguardo o recibo que nos emite el banco. Inma. Sí, vamos a ver. Antes os comentaba, digamos, cuál es la dinámica de esta ayuda. Existe un paso previo, que es un formulario al que hay que presentar, ¿vale? Que la administración de la Junta pues, pone a nuestra disponibilidad el formulario a través del portal. Y bueno, ese formulario se realiza y en realidad lo que se está haciendo es aportando lo que es a la autorización a la agencia tributaria para que ésta pueda comunicar nuestros datos fiscales a la administración de la Junta de Andalucía. Una vez que tengamos el comunicado de la agencia tributaria, tendremos 10 días naturales a contar desde el día siguiente al que se nos notifica la comunicación para ya realizar la solicitud de la ayuda e iniciarse lo que es el procedimiento administrativo en sí. ¿Qué plazo tenemos para realizar estos trámites? Pues el que va desde el 16 de junio al 15 de julio de 2021. Y como digo, existe pues ese portal proporcionado por la administración para que podamos acceder a lo que son ambos formularios, tanto el primero como el segundo de los formularios. ¿Podemos pasar si quiere? Sí. Bueno. Vale. Ahí tenéis, bueno, pues nuestra dirección de correo electrónico y el número de teléfono al que podéis llamar para formular las consultas que tengáis por conveniente, cualquier duda que se os plantee y demás. Comentaros una cosita y es que esta ayuda se ha convocado el miércoles, ¿vale? Está generando bastantes dudas lo que es los contenidos, lo que es el desarrollo, ¿no?, normativo del decreto que las regula. Entonces, hay consultas que se están realizando a la administración y que estamos pendientes de que nos las resuelvan, ¿verdad, compañeros? Sí, efectivamente. Por ejemplo, con respecto al tema del concepto que viene a cubrirse por esta ayuda, ¿qué entendemos por deudas pendientes? ¿Qué entendemos por pagos pendientes? Es cierto que hay muchísimas personas y de hecho nosotros tenemos una constancia fehaciente de ello porque diariamente atendemos a cientos de personas con diferentes circunstancias en las que se nos menciona, bueno, pues que han solicitado préstamos, han solicitado créditos, han solicitado líneas ICO para poder ser solventes, para poder tener circulante y hacer frente al pago de lo que son sus obligaciones. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros pensamos y decimos, vamos a ver,
¿Se pueden considerar deudas pendientes el hecho de que tengo que hacer frente al pago correspondiente para poder, digamos, cubrir mis obligaciones con la entidad bancaria con la que tengo, por ejemplo, la línea ICO? Porque de hecho se dan muchas circunstancias en las que todavía, bueno, pues están en periodo de carencia o se ha solicitado un aplazamiento. Bueno, pues ahora mismo estamos, como digo, en proceso de que se ha realizado la consulta y estamos a la espera de que nos confirmen si entraría o no entraría, ¿no? Y de qué forma entraría, ¿no? Lo que es el tema de los ICO y lo que sería, bueno, pues ese pendiente que está ahí y que al que hay que hacer frente, ¿vale? Como hay varias personas que están comentando esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, mirad, llegado a este punto, vamos a pasar, bueno, he ido tomando nota de aquellas preguntas que, por un lado, ha entrado al chat para que, bueno, a público, por así decirlo, y otras que se me han ido pasando personalmente, ¿no? Para tomar nota. Comentaros también, bueno, que vamos a intentar, como he dicho al principio, pues ser totalmente operativos y resolviendo aquellas consultas que, bueno, que nos parezca o que dentro de las posibilidades actuales se pueden. Las siguientes, pues no dudéis en ningún momento de poneros en contacto con nosotros a través de, ahí lo tenéis, ¿no? 910-060 @andalucia.com, porque habrá consultas que se puedan resolver en este momento a título genérico y otras pues que hay que personalizar mucho y a lo mejor pues no se van a poder solventar ahora mismo y es necesario pues tomar un contacto un poco más directo con vosotros, con lo cual os volvemos a hacer extensible y a ofreceros nuestros datos de contacto, se os va a atender sin ningún tipo de problema y hacer uso desde luego de estos medios pues porque bueno, creemos que muchas de las consultas es necesario, ¿no? Se va a necesitar el hecho de poder hablar con vosotros personalmente y bueno, mantener esa relación más directa. Mirad, yo voy a pasar a enumerar las preguntas por orden de llegada. Habrá muchas que se repitan, con lo cual, pues bueno, daremos por respondida algunas que se han ido haciendo después. En fin, vamos a intentar seguir un orden, en este caso temporal, y vamos viendo, ¿de acuerdo? Hasta dónde llegamos. Mirad, por un lado, María Ángeles nos preguntaba que cuando se tiene aceptado un aplazamiento de pago de los impuestos, un aplazamiento de pago de impuestos, pagada unas cuotas y pendientes de pago cuotas aún no vencidas, ¿por qué se considera como que existe deuda? En realidad, esta subvención no viene a cubrir las cuotas pendientes de pago ni de Seguridad Social ni de Hacienda, ¿vale? Es decir, esto solamente está dirigido a lo que son cosas pendientes que tenemos con proveedores o con acreedores, sean financieros o no financieros. Es decir, sean entidades bancarias o entidades de financiación, o legalmente constituidas, claro está, y que funcionan dentro de los criterios de la legalidad, y pagos a proveedores. No entrarían, digamos, las cantidades que tenemos pendientes de hacer efectivas con la Seguridad Social o con Hacienda. De todas formas, cuando tenemos un aplazamiento y vamos a solicitar una ayuda, pero eso con respecto a otras ayudas, ¿vale? Y como digo, tenemos ese aplazamiento concedido, normalmente equivale a estar al corriente con el pago de cuotas a la Seguridad Social. Suele ser requisito indispensable Suele ser prácticamente. requisito Claro. indispensable, pero como Salario. digo, para esta subvención en concreto es indispensable que ese aplazamiento haya sido concedido anteriormente y que se está haciendo frente al pago de esas cantidades, ¿vale? Pero como digo, no se puede pedir la subvención para hacer frente al pago de esas cantidades que tenemos pendientes con las administraciones. De todas maneras, Inmaculada, si me permite un segundito, es verdad, en lo que dices, había un detalle que es que no se puede, a ver, depende de los tiempos. Si yo, por ejemplo, tengo una deuda con Seguridad Social y con Hacienda y hago ese aplazamiento, por ejemplo, un mes o 2 meses antes de la aprobación del Real, o sea, del decreto ley, pues claro, ahí se ve que es que yo tengo ese aplazamiento por una circunstancia, pues una circunstancia coyuntural, ¿no? ¿Qué ocurre? Si se aprueba ese decreto ley o solicito ese aplazamiento, y aunque se me conceda después de la aprobación del decreto ley o incluso de la solicitud, se puede entender que hay un interés, o sea, un interés manifiesto en aplazar esa deuda, aunque se cumpla, para el cobro de esa prestación o esa ayuda. Entonces aquí, claro, aquí ya habría que ver también, en este caso, lo que permite y lo que no nos permite desde el punto de vista normativo o legislativo esa intención manifiesta del cobro. Es decir, si yo he hecho la solicitud
en un momento determinado con una deuda en seguridad social y solicito el aplazamiento o al día siguiente de esa solicitud, claro, en el momento de la solicitud técnicamente no reúno esos requisitos. Es decir, lo cumpliría a lo mejor al día siguiente o al otro, pero en el momento de la solicitud no. Entonces, claro, no es cuando nos resuelvan la solicitud. Las obligaciones y los requisitos, o sea, en este caso los requisitos hay que cumplirlos en el momento que se realiza la solicitud. ¿De acuerdo? Claro, Pero bueno, aquí, perdona Antonio e Inma, bueno, en el chat pues es bastante activo en relación a esta pregunta, ¿no? Que se refieren a eso, al fraccionamiento entiendo, de deudas pendientes con Hacienda, con Seguridad Social. A veces se considera que no se está al corriente, claro, y responde un poco, quizás, estás respondiendo un poco tú, Antonio, a eso, ¿no? Que depende quizá el El tiempo y momento en el la... que se solicita el Exactamente, aplazamiento. el momento en que se solicita. De todas formas, ya digo, para concretar mucho más, hablamos de la norma, en plan genérico, de requisitos, obligaciones, luego habrá que personalizar, por ello, pues bueno, claro, tenéis ahí nuestros datos de contacto, ya digo, y que muchas de vuestras consultas consideramos que es necesario mantener con vosotros ese contacto más directo. Pasamos a otra, en este caso nos la hace Marcos, dice, llevamos a cabo 2 actividades SENAE. Una está incluida en el anexo 2 y las facturas pendientes de pago pertenecen al SENAE no incluido. ¿Tenemos derecho a incluir estas facturas? Un saludo. Tiene que ser, vamos Antonio, si quieres tú responde. claro. A ver, en inicio el sentido, claro, es que entonces estaríamos haciendo vehicular una forma de introducir esa factura. A ver, eso lo tienen que determinar en todo momento los técnicos o la gente que esté encargada de evaluar esa factura a través de la Junta. Como solicitar la ayuda se puede solicitar, pero sí es cierto que si a mí me establecen unos CNAE para unos CNAE que son subvencionables y otros que no, efectivamente también tiene, de forma inherente, tiene que ir la actividad de ese CNAE subvencionable, porque claro, si yo, entonces en realidad el requisito, todas aquellas personas podrían darse de alta en CNAE diferentes y decir, bueno, yo utilizo el CNAE que se incluye para incluir las facturas y los gastos del que no es. Claro, entonces en este caso tendría que ser, en principio nosotros creemos que tiene que ser la actividad con el propio CNAE de esa, o sea, la factura de la actividad de ese CNAE. No tiene sentido que yo ponga una lista y luego incentive gastos de una actividad que no está simplemente por una cuestión registral o por una cuestión censal, que es tener varios CNAE, ¿no? Tiene que ser la actividad, la factura de la misma actividad que se propone. Muy bien, Antonio. Vamos a pasar a otra pregunta. Nos dicen una aclaración con respecto a si lo pueden solicitar las empresas que se han dado de alta en 2020. Según el extracto, en el artículo 3.2a, dice así, deberá haberse realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades económicas previstas en los códigos de los SENAE. Por lo que entiendo que si no ha habido actividad en 2019 no se puede solicitar. Vamos a ver. Efectivamente. A ver, Bueno, en este caso lo que dice efectivamente, a ver, lo que dice la ley que efectivamente hay una caída, depende si está en estimación simple directa, que hay una caída del 30% en este caso del volumen de operaciones. Si yo estoy de alta antes, o sea, antes del 19, tiene que haber en el ejercicio esas caídas. Si no me equivoco, Isma, es que este punto... Entonces, ¿qué pasa si yo doy 0 o negativo en 2019 o no tengo actividad? Claro, no tengo cantidad con la que comparar. Ahora bien, sí que había unos casos específicos, ¿no, Isma? Sí, si puedes, si puedes poner la presentación, vamos a ir para atrás, Antonio, a favor. Segundo, vamos a ver. Vamos a ver, más para atrás. Aquí, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? El requisito no resulta de aplicación para los empresarios o profesionales. Me refiero a las personas que hayan tenido caídas digamos, en el ejercicio 2019, ¿vale?
El requisito no será de aplicación para aquellas personas, profesionales o entidades, cuya alta de actividad se haya producido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de marzo de 2020. ¿Vale? Eso es para gente que lleve dado de alta entre el 1 de enero y el 31 de marzo, que no se tendrá en cuenta lo que es el requisito de no haber tenido, digamos, lo que es una disminución en la facturación y demás en el año 2019, que de hecho no la puede tener porque no estaba dada de alta en el año 2019. Con lo que me está diciendo que es para personas que se hayan constituido después del año 2019, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que en realidad lo que también dice es para personas que se hayan dado de alta y te hayan dado de baja durante este periodo, que se va a tener en cuenta los tiempos en que la persona haya estado dada de alta en autónomo, se va a hacer una media aritmética. De hecho, en las condiciones que establece la administración, voy a ver si puedo compartir una cosita. Vale, dejo de compartir, Inma. Vale, voy a compartir una cosa. A ver si puedo compartir. Voy a ver si puedo compartir. Vamos a ver. Vamos a ver, no. Un segundo, no, esto no sería. Un segundito, por favor. Quiero compartir una cosa. Vamos a ver. Aquí, ¿vale? Tenéis lo que es una explicación simplificada de lo que hemos estado comentando, ¿vale? De una forma muy sencilla, incluso tenéis un apartado de preguntas frecuentes Inma, y es de la... ¿te importaría pasar ese enlace al chat para que los Sí, asistentes por lo supuesto, puedan por entrar? supuesto. Mirad, cuando habla de beneficiarios, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Quién puede solicitar las ayudas? Las ayudas se dirigen a empresarios o profesionales autónomos con domicilio fiscal en Andalucía que durante el 2019 y 2020 hayan realizado al menos algunas de las actividades económicas previstas en los códigos que aparecen en esos listados de CENAE. Me habla de personas y de entidades que hayan realizado alguna actividad económica o profesional durante los años 2019 y 2020. ¿De acuerdo? Pero después hay dos aspectos que tocamos en la presentación y que de hecho viene en la normativa en el decreto ley legislativo, el decreto ley que no lo ponemos porque es muy denso, es muy extenso, vamos, si queréis lo podemos poner, pero son un montón de páginas y de alguna forma viene recogido de una forma más amplia, más extensa. En la presentación os comentamos esas dos cosas, que viene recogido, como digo, en la normativa que desarrolla las ayudas. Una es para las personas que se hayan dado de alta y de baja en diferentes ocasiones en este periodo que se está contabilizando 2019 y 2020. Y se dice que se tendrá en cuenta los periodos de tiempo en los que se ha estado dada de alta esta persona y se hará una media aritmética del tiempo en que ha estado, digamos, produciendo, ha estado generando ingresos durante ese alta en autónomo. Y después también se habla de aquellas personas, como hemos visto en la presentación, que se han dado de alta en ese periodo que va de 1 de 2019 a 3, no recuerdo exactamente, vamos, lo hemos visto hace un momento, ¿vale? En la presentación. Tenemos que tener en cuenta esas tres cosas, básicamente. Una, que se haya ejercido actividad en 2019 y 2020. Y las dos circunstancias excepcionales a las que se hace mención. Lo que son altas entre los periodos que hemos mencionado en la presentación, ¿vale? Y lo que son altas y bajas que se vayan produciendo a lo largo de ese periodo de tiempo del que estamos hablando, ¿vale? No sé si que de esta manera estoy contestando a la pregunta. No sé si me he explicado. Sí, vamos, creo que sí. De todas formas, como te digo, si puedes colocar el enlace en el chat y para preguntas es que, desde luego, son muchos los participantes, entiendo que hay muchísimas preguntas y muchas de ellas, pues bueno, si es necesario aclarar o profundizar un poco más, pues volvemos a remitir a lo mismo, ¿de acuerdo? A que dejéis constancia, nos mandáis un correo electrónico, nos llamáis a la línea 900-100-060 y hablamos con vosotros de manera más personal, que, como volvemos a decir, consideramos que en la mayoría de ocasiones es mejor, ¿de acuerdo? Para entender mejor vuestro caso y poder centralizar muchísimo más y personalizar la respuesta. Mirad, vamos a pasar un poco al tema ICO, ¿no? Hay otro usuario que nos comenta que los costes fijos han de estar sin pagar y si he pedido un crédito no ICO para ir pagando.
entiendo se refiere eso a la posibilidad de... Es lo mismo que requisito. comenté al principio. Es lo mismo que comenté al principio. Tenemos la duda en general, todos, tanto de las personas que están tramitando esta ayuda, que son los que se encuentran como técnicos en los CAD, en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, nosotros, organizaciones y demás. Tenemos la duda de que al hablar de deudas pendientes o gastos pendientes, ¿vale? Si se refiere, por ejemplo, en el caso de un préstamo o de una financiación que tenemos concedida por una entidad financiera, una entidad bancaria, si todavía esas cantidades no son deudas expresamente, porque verás que el concepto de deber no es el mismo en contabilidad que en derecho, ¿de acuerdo? Si hablamos de deuda en derecho, pues estamos hablando de una obligación a la que tenemos que hacer frente y que no hemos hecho frente a esa obligación de pago en plazo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos incumpliendo, por lo tanto es una deuda, es algo que tenemos pendiente con un acreedor que tiene un derecho de crédito contra nosotros. El banco, por ejemplo, si estamos cumpliendo de forma rigurosa, estamos pagando de forma rigurosa o todavía no tenemos la obligación de hacer frente a esos pagos mensuales, pues ahí ¿existe deuda o no existe deuda? Eso es lo que pretendemos que se nos aclare por parte de la administración. Si se considera que eso es deuda o no es deuda. Me refiero si se puede incluir o no se puede incluir en esta solicitud de subvención. Porque, bueno, si tenemos una hipoteca, por ejemplo, que no es el caso, ¿vale? Pero estoy poniendo el ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tenemos una hipoteca. Muchas veces nos preguntan, oiga usted, ¿usted tiene un piso? Pues mire usted, el piso no lo tengo yo, lo tiene el banco. ¿Por qué? Porque realmente yo todavía no he pagado mi piso en su totalidad, pero si estoy cumpliendo rigurosamente con mis pagos mensuales de hipoteca, pues sí, pues es mi piso y no es mi piso, ¿no? Pues me refiero en este caso a lo mismo, o sea, deber realmente, uno debe cuando no está, digamos, haciendo frente al pago de una cantidad que debo de pagar en un periodo de tiempo determinado. Eso es una cantidad pendiente. Lo que queremos que nos aclaren es que si una persona está cumpliendo efectivamente o simplemente no tiene todavía que hacer pago, no tiene que hacer frente al pago, porque ya sabemos que incluso hay personas que han solicitado el aplazamiento de sus hijos, ¿no? Están cumpliendo, están dentro de la legalidad, se les está concediendo los aplazamientos, eso se puede considerar deuda pendiente porque de hecho incluso cuando empezamos a generar una deuda entramos en un procedimiento, ¿no?, de reclamación y de embargos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que se nos aclare eso. Entonces todavía es una cuestión que no sabemos exactamente de qué forma se puede articular esto. Por eso lo recomendable es que si estamos dentro de los requisitos que aparecen en la normativa, como es lo que hemos estado comentando, del volumen de operaciones, la caída del volumen de operaciones en un 30% en comparación en el año 2019-2020, si cumplimos con esos requisitos y vemos que sí, que podemos acceder a ellos, bueno, pues es tan fácil como hacer el formulario y presentarlo para que la agencia tributaria nos comunique nuestros datos. Y durante este tiempo, bueno, pues que se pueda ir resolviendo esa duda sobre si entra o no entra en los ICO. Me refiero a no los ICO, sino a aquellos ICOs que todavía no se han pagado, pero no porque digamos, no porque exista un incumplimiento, sino simplemente porque haya un periodo de carencia o haya un aplazamiento, etcétera. No sé si he podido Sí, y Inma, en aclarar relación a esto. eso, mira, ¿se puede pedir la subvención para amortizar parcialmente un ICO? Es que volvemos otra vez a lo mismo. No sabemos con exactitud cómo se va a tratar esa cuestión. Vale. Porque cuando yo tengo una deuda pendiente de pago con el banco, está claro que yo, por ejemplo, vamos a suponer, tenía que hacer frente al pago de mi crédito en los meses de julio de 2020 y no lo pagué. Eso es una deuda pendiente de pago, es una cantidad pendiente de pago y está deudada y está pendiente de pago. Entonces, lo que queremos saber es, volvemos otra vez a lo mismo, si ese tiempo de pago de ese crédito que tenemos concedido y que efectivamente lo estamos cumpliendo conforme nos establece la normativa en concreto, se puede meter y de qué forma se puede meter.
Por lo tanto, para no ir perdiendo tiempo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Si cumplimos con los requisitos que viene en la normativa y pidiendo lo que es la comunicación de la agencia tributaria. Tenemos de plazo, el plazo lo hemos visto, creo que era hasta el 15 de julio, Antonio, ¿puede ser? ¿Hasta el 15 o 16? 15 de julio. 15 de julio. Pero ya podemos ir haciendo lo que os comentaba antes. Había una cuestión que había hecho una persona con relación al tema de si estaba antes en módulo y renunciaba al régimen de módulo y pasaba a otro régimen, que cuál de los dos, digamos, de los dos momentos podían ser subvencionables. Creo que Verónica lo comentaba, ¿no? Lo preguntaba. ¿Puede ser? Vamos, yo tengo un orden, es que hay una Perdona, cantidad Manuel. tremenda de preguntas. Yo estoy intentando agruparlas en relación para ir respondiendo a aquellas que son Vale. genéricas y que quizás sí que podemos responder, porque hay muchísimas, ya os digo, y nos tenéis que disculpar, ¿no? Porque evidentemente entender que no podemos personalizar tanto una respuesta, pues vamos a intentar resolver aquellas pues, que respondan a deudas globales, ¿no? Deudas conjuntas, y volvemos a comentar lo mismo. Llamadnos, escribirnos a nuestro correo, poneros en contacto con nosotros a través de la web, en formulario de contacto en ata.es, y sin ningún tipo de problema os llamamos y hablamos de vuestro caso concreto, ¿vale? No hay ningún tipo de problema con eso. Mirad, por agrupar en relación Manuel, a la... Sí, dime, Antonio. Manuel, sí. Era contestar una pregunta que he visto en el chat, que era si una factura está emitida en mayo de 2021 y se paga en junio de este mismo año, ¿no? Si se puede incluir esa factura. A ver, en principio yo entiendo, yo la incluiría dentro de la lista porque efectivamente la emisión de la factura, el gasto realmente... A ver, claro, es que estamos hablando desde en qué momento se genera el gasto y en qué momento se satisface el gasto. Yo entonces, claro, el gasto se genera en mayo de 2021. Yo sinceramente sí que la incluiría dentro de ese listado de gastos subvencionables. A ver, esto también lo tienen que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos este webinar, también comentar un poco por las intervenciones del chat y demás, cuando nosotros hacemos este webinar, hacemos un webinar informativo, en un primer momento informativo, no puramente de respuesta declarativa, sino informativo, pero porque hay gente que hay profesionales hay profesionales de este tema que posiblemente estén en el grupo y tengan mayor incidencia en algunas preguntas porque lo necesitan para dar ese servicio rápido a sus clientes, pero más que nada también para autónomos y autónomas que en este caso pues no son profesionales del sector, pero sí que están interesados en solicitar la ayuda. Entonces, por eso se hacen estos webinars pues, prontamente muchas veces, porque para emitir esa información, más que formación, ¿no? Pero bueno, para emitir esa información y que sepan que están estas ayudas, cuáles son las líneas generales. Evidentemente, hombre, hay preguntas que surgen de la lectura del texto, del BOJA, que son complejas, que son complicadas, que se utilizan muchas veces términos con sentidos, con varios sentidos, tanto contable como fiscal, como en materia de derecho. Y claro, esto la única que puede ir resolviendo es la administración. Entonces nosotros tampoco nos podemos adelantar a los criterios de interpretación o en este caso al sentido de la norma que le da la propia administración, que es quien la redacta. Antonio, ¿puedo compartir, Manolo, una cosita? Sí, vamos, sí, claro. Con esto quiero decir que también tengamos paciencia. Es verdad que va a aparecer una casuística concreta con muchas solicitudes, o sea, que se va a ir desgranando poco a poco. Si es verdad que tenemos 15 días para la solicitud, pero también es cierto que luego, pues bueno, tenemos nuestros periodos de reclamación en caso de no estar de acuerdo con las resoluciones de la administración. Entonces, por eso mismo, a ver, va a haber preguntas que yo o que mi compañera Isma, Manolo o yo podamos contestar, pero hay otras muchas que no podemos contestar porque es que no nos corresponde a nosotros. Entonces, por eso mismo.
De todas formas, también, Antonio, perdona, voy a dar gracias a los usuarios del chat porque se están formando debate entre ellos, incluso las mismas preguntas se las resuelven ellos, así que gracias, desde luego, por amenizar y darle contenido al chat. Una cosita para Verónica, ¿vale? Que hablaba del tema de la estimación objetiva. Vamos a ver, aquí tienes la respuesta de la administración, ¿vale? ¿Qué ocurre si he renunciado al régimen de estimación objetiva en 2021? ¿Vale? Según ahí te está establecido, te está mencionando que nos quedamos con lo que nos está comentando el apartado 2, o sea, el apartado 7.2, en los párrafos A y B, ¿vale? ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con qué, digamos, qué es lo que se subvencionaría en caso de que hubiéramos estado alternando dos regímenes de tributación distintos, ¿vale? Nos quedaríamos con la objetiva. Después también, con relación a la persona Alba que está comentando los plazos, que está un poco agobiada con la presentación de la solicitud. Vamos a ver, aquí lo puedes ver también, ¿vale? Lo que hemos estado hablando. El plazo para solicitar la ayuda es del 16 de junio al 15 de julio, ambos inclusive. Existe un formulario primero que se realiza para que la agencia tributaria nos comunique nuestros datos fiscales, ¿vale? Digamos, una actuación previa a la solicitud de la ayuda. Eso lo podemos hacer ya, porque desde que salió el extracto de la convocatoria al día siguiente de su publicación, que fue el miércoles, desde el jueves, desde ayer, se podía estar solicitando, digamos, se podría estar pasando la autorización a la agencia tributaria para que la agencia tributaria comunicara la información a la Junta. Entonces, una vez que realizamos ese formulario, que lo podemos hacer ya, la agencia tributaria nos contestará y tenemos un plazo de 10 días naturales que empiezan a contar desde el día siguiente al que se nos notifica esa comunicación por parte de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Es decir, que el plazo es del 16 de junio al 15 de julio, pero ¿qué? Tenemos que esperar a que nos comunique la agencia tributaria esos datos para poder formular la solicitud. No sé si queda claro esto. ¿Vale? Sí, yo creo que sí, mira, y he estado intentando, como os digo, agrupar un poco las líneas de preguntas. Ahí os voy a realizar, creo que la última, más que nada por tiempo, pues sabéis que tenemos otra jornada ahora, en relación al importe de la deuda, ¿de acuerdo? Si tenemos deudas por importe inferior a 4.000 euros, ¿qué pasaría para el cálculo de la cantidad? Ya que el mínimo es 4.000. Vamos a ver, voy a dar un caso concreto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además eso lo veis ahí también en la página de la administración. Vamos a suponer que estamos en el caso de la persona que está en estimación directa, ¿vale? Uno de los casos que hemos visto. El volumen de operaciones en el año 2019 fueron 100.000 euros, ¿de acuerdo? Y el volumen de operaciones en el año 2020 fueron 50.000 euros. Entonces, ahí la caída del volumen de 100.000 a 50.000 está por encima del 30%. ¿Está claro, no? Si restamos 100.000 a 50.000, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces, vamos a ver. El derecho a la ayuda es del 40% de la reducción que excede la caída mínima exigible. Es decir, la diferencia entre 70.000, que es la caída del 30%, ¿de acuerdo? O sea, el 70.000 es la caída del 30% y 50.000, que es la caída efectivamente sufrida, ¿vale? Sobre la diferencia que hay entre ambas cifras, es decir, la caída efectiva 50.000, digamos, la caída, la reducción producida son 70.000, tenemos, ¿no?, unos 20.000 euros de diferencia. Se aplica el 40%, nos da 8.000. Está por encima de los 4.000 euros, ¿vale? Ahí no hay ningún problema. Vamos a suponer que el cálculo que se hace, en vez de darnos 8.000, como estaba comentando Manolo, nos hubiera dado por debajo de los 4.000. Pues entonces nos quedamos con el mínimo, con 4.000, ¿vale? Los límites son 4.000 a 200.000. Si estoy por debajo de los 4.000, son 4.000. No sé si me explico. Sí, yo creo que ha quedado claro. Chicos, no sé cómo, en fin, estamos rebasando el tiempo. Ya os digo, por nuestra parte es que hay muchísimas preguntas, desde luego. Os pedimos disculpas porque es imposible, visto la cantidad de preguntas que tenemos, sobre todo somos muy, muy personales en casos muy, muy concretos.
de poder responder a todas. Entonces, volvemos a remitirnos, Antonio, si no te importa poner, bueno, los tenemos aquí arriba algunos, ¿no? El 900-100-060, @andalucia.com. A través de la página web igualmente pues podéis contactar con nosotros. Yo subrayo las palabras de Antonio. Nosotros lo que intentamos con este taller, este webinar, es desgranaros, explicaros en la medida que de nuestras posibilidades las líneas de ayuda, las órdenes, los reales decretos que vienen saliendo y acercaroslos, ¿de acuerdo? De manera resumida y de manera operativa. Para casos tan concretos que, pues bueno, en principio pues todos podemos tener, pues claro, a veces pues se nos va a hacer muy complicado, puesto que en un rango de 1 hora, un margen de 1 hora de taller es prácticamente imposible. Hemos ido tomando nota, como habéis visto, de aquellas preguntas que nos habéis hecho. Yo he intentado de alguna manera agruparlas por temática, ¿no? Pues no sé, por intentar responder a cuantos más mejor, pero ya os digo, creo que... Bueno, y por supuesto, gracias por vuestra participación y lo activo y la vida que le habéis dado al chat. He visto y he seguido de primera línea, ¿no? Que entre vosotros mismos habéis respondido a todas a las preguntas que habéis podido. Y ya digo, nosotros por nuestra parte creo que podemos dar por finalizado el taller y por supuesto, pues nada, tenéis nuestros datos de contacto, o sea, desde ya podéis llamarnos, solicitar una cita con nosotros, una llamada, que ya os digo que por nuestra parte no hay ningún problema, es más, lo queremos más operativo, para poder ofrecer una respuesta muchísimo más acorde a vuestras necesidades. Claro. Y personalizada, es decir, es mucho más fácil. A ver, también es como dice Manolo, aquí estamos encorsetados al tiempo que tenemos. Entonces, claro, es muy difícil desgranar cuestiones tan precisas con lectura de artículos y demás, con análisis de artículos y demás, en muy poco tiempo, porque soy muchos. Con esto decir, bueno, con esto suscribo totalmente las palabras de Manolo, dar las gracias a todos los asistentes, por supuesto, eso siempre. Y también que, pues bueno, que se genere este debate, porque pues a nosotros nos sirve para recoger todas estas preguntas, todas estas dudas y trasladarlo también, en este caso, trasladarlo a la administración para que nos puedan clarificar en este sentido todas aquellas cuestiones pues, más particulares o más puntillosas que pueden aparecer del decreto. Muchas gracias y nada, espero que, bueno, que al menos tengamos esa función informativa y por el resto pues, esperamos pues, los números de teléfono que comentaba antes Manolo, en el 900-100-060 y en nuestra página web o a través del correo electrónico. Así que muchísimas gracias a todos y que esperamos sobre todo esperamos hacer muchos webinars porque salgan mucha ayuda en este sentido, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Inmaculada, Antonio. Gracias. Yo creo que ha quedado todo claro y medianamente claro. Sí, digo, dentro de nuestras posibilidades lo que dentro intentamos de es allanar la información. nosotros tenemos que ser totalmente ajustados a lo que dice la norma. Claro. No podemos interpretar a nuestro, vamos a ver, tenemos conocimiento, formación y experiencia para eso y mucho más, pero no podemos tampoco hacer una labor de interpretación, porque como dice mi compañero Antonio, no somos administración ni somos jueces. Entonces, tenemos que esperar un poco a ver qué criterios son los que se van a aplicar, porque también es una norma que ha salido convocada el miércoles. O sea, hace unos días. Es que ayer es cuando se podía empezar a solicitar información a la agencia tributaria. O sea, que vamos un poco... De todas formas, Inmaculada, en relación a eso, que cualquier modificación, actualización que pudiera haber, igual que se ha hecho con el anexo, el epígrafe ampliado y demás, o sea que todo se va a ir informando, ¿no? Se va a poner en conocimiento vuestro y, en fin, nosotros en ese aspecto, en el trabajo informativo y de asesoramiento no vamos a parar, ¿de acuerdo? Durante el plazo de esta ayuda y las sucesivas si la hubiese. Así que, pues bueno, considero que, en fin, podemos dar por finalizada la sesión. Vuelvo a reiterar mis gracias, Antonio e Isma. Gracias a vosotros, compañeros, y a todas las personas que nos habéis estado escuchando. Y eso, exactamente. A todos los demás, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, en fin, informarnos y acercarnos vuestras inquietudes. No caen en saco roto. Como dice Antonio, las trasladamos al departamento correspondiente y a los organismos correspondientes, porque son dudas que todos tenemos y son dudas de a pie, ¿vale? Que nos van a surgir a todos. Así que gracias y nos vemos en la siguiente. Muy bien.
Pues lo dicho, un saludo, que tengáis buen día. Gracias igualmente. Adiós, lo mismo